El 1 de octubre entra en vigor el etiquetado frontal, que deben llevar, y de hecho ya llevan buena parte de los alimentos envasados, las bebidas no alcohólicas, todos los alimentos procesados, controvertido etiquetado frontal, que bueno, pues confrontó a la Secretaría de Economía con el sector privado. Especialistas alertan que pone en riesgo las inversiones y viola la propiedad industrial de las empresas. De eso precisamente vamos a platicar con Mauricio Jalife, socio fundador del despacho de propiedad intelectual Jalife Caballero Vázquez y Asociados. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Bien, Darío, con mucho gusto de saludarte a ti, a Rogelio y a quienes nos escuchan. Independientemente de que dicen que viola pues preceptos de libertad, derechos humanos, la capacidad que uno tiene como individuo de elegir qué se come o no se come, también se estarían violando preceptos en materia de propiedad industrial, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que sí, Darío, aún entendiendo, digamos, las razones que están detrás de este sistema de información a través de sellos muy evidentes de exceso de sodio, de exceso de grasas saturadas o de azúcar, etcétera. Pues la realidad es que han llevado, me parece, las prohibiciones ya demasiado lejos, porque más allá de la utilización de sellos, uno de los elementos de la controversial, como bien decías, norma 051, es que se prohíbe la utilización pues, de una serie de elementos que tradicionalmente pues, han acompañado a las etiquetas de este tipo de productos, ¿no? Como son los personajes infantiles, como son los dibujos animados, las mascotas, las celebridades. Ahora inclusive en la publicidad también se limitará la utilización de deportistas, por ejemplo, dentro de la publicidad y del etiquetado de los productos, todo lo cual, pues francamente ya es, me parece que llevar las cosas a un terreno muy especulativo sobre determinados presuntos beneficios que esto pudiera acarrear, ¿no? En el sentido de que, pues al tener etiquetas aburridas, ¿no? Desprovistas de cualquier elemento de distintividad o de promoción, pues presumiblemente los niños ya no van a consumir ese tipo de productos, lo cual pues se ha demostrado en otros países que no sucede como se está previendo. Y en cambio, pues como bien lo señalado, la afectación a las inversiones y la pérdida de valor en términos de distintividad de marca, pues es enorme para las empresas que han trabajado a lo largo de años enteros en el posicionamiento de un personaje, por ejemplo, y que súbitamente tienen que reemplazarlo, tienen que eliminarlo, ya no pueden recurrir a ese personaje para identificar sus productos y consecuentemente pues hay que pensar en otras estrategias de mercadotecnia, pero cuando pues francamente los beneficios que pudiera acarrear este tipo de medidas pues son francamente cuestionables al lado de las cargas que impone a los particulares, ¿no? Que ese es uno de los razonamientos que inspiran los amparos que se han promovido, el famoso tema de la proporcionalidad, que no es otra cosa que imponer cargas excesivas a cambio de beneficios inexistentes o muy poco probables o beneficios mínimos, ¿no? Si es que sí, el golpe es enorme para múltiples empresas en México pues que venden este tipo de productos, que elaboran y venden este tipo de productos desde hace muchos años y que están teniendo pues que encontrar estrategias alternativas pues ante yo diría obstinación, ante la determinación de la autoridad de no querer buscar opciones, simplemente es una actitud absolutamente prohibitiva que no ha dado pauta para la negociación y que pues hemos llegado, digamos, ya a los textos normativos, a los decretos, a los acuerdos, en donde ya simplemente pues lo que queda es intentar algunas defensas procesales, juicios de amparo, etcétera, para ver al final qué prevalece, ¿no? Pero pues con el argumento de la defensa, los derechos a la salud, pues la realidad es que se enarbolan una serie de principios que me parece que van demasiado lejos, estimado Darío, y que sí van a causar pues que muchas empresas revaloren sus estrategias. Inclusive, yo te diría ahora que están por publicarse las reformas en materia de publicidad de este tipo de productos, si una empresa va a seguir gastando en publicidad, en medios de comunicación, cuando pues no puede transmitir sus ideas a los consumidores, ¿no? A los clientes, no puede decir gran cosa
sobre sus productos. Eso obviamente desalienta inversión, que no solamente va a afectar a la propia industria de los alimentos y de las bebidas preenvasadas, sino también a los anunciantes, ¿no? Es decir, al sector de los medios de comunicación y de las agencias de publicidad. Es una larga cadena la que sufrirá este tipo de afectaciones. Sí, Mauricio, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Tienen alguna idea de qué va a pasar sobre todo con las empresas medianas que están en el sector de alimentos que pues van a tener que ajustarse también a estos empaquetados o estas etiquetas genéricas y que pues también en muchos casos han tenido que poner presentaciones menores, de menor tamaño, precisamente por el tema de la obesidad? Pues ahí va a ser muy difícil que se puedan distinguir estos nuevos etiquetados, estos octágonos negros. Sí, mira, la verdad es que la afectación por todos lados, a los que producen mucho porque producen mucho, a los que producen menos también porque tampoco tienen la capacidad económica como para enfrentar un cambio de esta magnitud, de esta naturaleza. Y porque mira, lo decías bien, Rogelio, presentaciones pequeñas. En el pasado el que tenía una presentación pequeña, una porción baja, que suponía el consumo menor a lo que la norma marcaba, pues no tenía la necesidad de utilizar sellos frontales. Hoy, sí, no importa que la porción sea pequeña, que sea un chocolate, digamos, de dimensión limitada, reducida, de todas maneras hay que poner los sellos si es que, digamos, la medida tomada como base de referencia para calcular el contenido total de determinados nutrimentos críticos supera los niveles que la norma esperaría, pues entonces de todas maneras te sancionan, y tener una presentación pequeña no te beneficia. Y además, pues la realidad es que el razonamiento que está detrás de la determinación de la aplicación de los sellos en ciertos casos, y eso pues no lo digo yo, lo dicen nutriólogos con francamente mucha experiencia en el campo, es que es totalmente injustificada desde el punto de vista científico. No hace mucho sentido porque, pues por ejemplo, en ciertas categorías, en ciertos casos, se llaman en el mundo sistemas binarios, ¿no? Sí. O es bueno o es malo. O tiene exceso de sodio o no tiene exceso de sodio. Bueno, pero no es lo mismo ir a 81 kilómetros, 1 kilómetro arriba del límite, que ir a 150 kilómetros, y la sanción es la misma, exceso de sodio, ¿sí? Es decir, no hay una gradualidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en el mundo los sistemas que están imperando son los de semáforos. Hay una serie de colores que te permiten, de una manera visual muy simple, poder determinar qué tanto de más tiene en un determinado nutrimento crítico un cierto producto. Porque de lo que se trata al final, según los nutriólogos nos han enseñado, es de pues elegir los alimentos de una forma sensata, lo que tienes disponible en un determinado mercado, en una forma sensata y balanceada, con objeto de que al final logres una dieta correcta, una dieta balanceada y completa. La pregunta sería, con este tipo de alimentos preenvasados y bebidas, si los combinas adecuadamente, ¿puedes llegar a tener una dieta balanceada? La respuesta es sí, absolutamente sí. En cambio, alimentos que no tienen el mismo tratamiento, como por ejemplo las fritangas en la calle, como por ejemplo el pan que compras en una panadería, esos no van a usar sellos y claramente son alimentos que los mexicanos consumimos arbitrariamente todos los días y que nos generan pues una serie de padecimientos verdaderamente graves, muy superiores a los preenvasados. Ya. Entonces también el tratamiento es absolutamente inequitativo en ese sentido, ¿no? Desde luego que sí. Pues Mauricio Jalife, socio fundador del despacho de propiedad intelectual Jalife Caballero Vázquez y Asociados, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todos estos conceptos. Al contrario, Darío, Rogelio, mucho gusto en saludarlos.